Buenas tardes, iniciando esta semana con la bendición de Dios y vamos a iniciar este nuevo tema de nuestro curso de mantenimiento en instalaciones eléctricas. Bien, jóvenes, ¿qué observan ustedes aquí en esta diapositiva? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es lo que observa Una aquí? instalación antigua, profesor, con llave de cuchilla. Ok, una instalación antigua con llave de cuchilla y lo más popular era un tablero de qué tipo, Mario, De madera, profesor. de madera, ¿no? Muy bien. Este otro tablero también lo tenemos de madera, observen aquí, y tenemos los interruptores termomagnéticos o breaker, pues sobrepuestos, ¿no es cierto? Aquí tenemos ya tableros de qué tipo, jóvenes, en la parte superior de la diapositiva. Empotrados, ¿eh? Empotrados y ya tenemos tablero de metal, ¿no? Pero no están colocadas aún las llaves, ¿no? Aquí observamos una llave de cuchilla. ¿Será bueno esta instalación? ¿Será buena esta instalación? ¿Se utilizará aún estas llaves de cuchilla? Es una instalación muy precaria, profesor. Muy peligrosa también. Esta instalación muy peligrosa. Y miren cómo están los cables, ¿no? El cual estoy enmarcando aquí dentro del círculo rojo. Aparte, si ustedes observan, miren cómo están colocados los conductores. ¿Existirá hoy en día algún tipo de vivienda que tenga la instalación así? ¿O ya se habrá modernizado este tipo de instalación? ¿O todavía hay? Y todavía hay de esas, profesor, en los cerros. Muy bien, todavía hay de estas, ¿no? No hay bastante. Este es otro tipo de instalación. Miren cómo colocan el tablero. Aquí tenemos otra. Claro, aquí lo tenemos en un negocio. Si ustedes observan, este interruptor termomagnético está en un negocio, pero ya esto no se ve en un negocio, pues prácticamente no se ve, ¿no? Esta es una instalación, pues vamos a decir, defectuosa, ¿no? Igualmente esta, que ya no se permite, ¿no? Pero bueno, son algunas instalaciones pues defectuosas o antiguas de lo que es el tablero de distribución. Y ustedes mismos lo han dicho, ¿no? Existe todavía en los cerros, ¿no? En las invasiones, en las casas donde hay gente de pocos recursos, que utilizan una llave térmica o una llave de cuchilla. También utilizan, pues, buenas noches Jay, buenas noches Esteban. También están utilizando, pues, el conductor o el cordón mellizo, que no es el apropiado. Bueno, continuando con el tema, vemos aquí una casa moderna, o de repente esta es nuestra casa, la casa de nosotros. Bueno, en casa, cuando ocurre un cortocircuito de desperfecto eléctrico, ¿qué ocurre con el fluido eléctrico? Cuando hay un desperfecto en nuestra vivienda, ¿qué podemos decir? ¿Qué ocurre con el fluido eléctrico? ¿Se va, continúa, repercute en algo? Cuando tenemos un desperfecto en nuestra casa, como un cortocircuito o una sobrecarga, ¿qué ocurre con el fluido eléctrico? ¿Quién me puede decir? ¿Se va, continúa, se baja el Se va, térmico? profesor, corta Sí, la luz y se baja el termomagnético. ok, ¿no? Se va,
la energía eléctrica y se corta el termomagnético. Muy bien. Ahora, si no se baja el termomagnético, o debido a un corto o una sobrecarga, ¿podría ocurrir esto? Un incendio. ¿Esto se pudo evitar? Sí, se puede evitar, claro. Claro, sí, se pudo evitar, ¿no? Utilizando pues termomagnéticos adecuados, calibrados y certificados, porque en el mercado vamos a tener diferentes tipos de termomagnéticos y vamos a tener termomagnéticos de dudosa procedencia. Bien. Una pregunta, profesor. Sí, Antonio. ¿Sería incorrecto decir que la temperatura del fluido se incrementa sustancialmente? La temperatura del fluido, cuando hay un cortocircuito, de hecho que aumenta la temperatura en los conductores. Pero no en el fluido. O sea, no es preciso decir en el fluido. No. O sea, hablamos de que por un conductor eléctrico de acuerdo a la sección del conductor, va a pasar una determinada cantidad de cargas. ¿Estamos? Entonces, tú a ese conductor le vas a exigir mayor carga, mayor fluido. ¿Qué va a pasar con los cables? Se van a empezar a calentar. Cuando tú le pides más carga, ¿no? Se van a empezar a calentar. Y al calentarse, pues, el aislamiento del conductor tiende a derretirse, ¿no? O a cuartearse. Ahora, si no se usa el interruptor termomagnético adecuado, pues se produce pues lo que ya hemos visto, esto, ¿no? Se produce una sobrecarga y si estos cables están cerca a un material inflamable, pues se produce el famoso incendio, ¿no? Okay. Bien. Aquí vamos a tener diferentes tipos de tableros. Tenemos tableros de empotrar, que son los que tenemos acá arriba. Este es un tablero para empotrar, lo que estoy marcando con un círculo rojo. Y los que estoy marcando con un círculo azul son los tableros de sobreponer, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Igualmente, hoy en día vamos a tener los tableros de metal. Aquí tenemos tableros de metal. Y también vamos a decir de que se caracteriza porque estos tableros van a tener unas barras de cobre. Hoy en día los tableros tienen o son hechos con barra de cobre para los diferentes tipos de interruptores, ¿no? Estos son interruptores de poder, pero también los interruptores termomagnéticos para instalaciones domiciliarias hoy en día también están utilizando estas barras de cobre. Su precio en el mercado es un poquito más elevado que un tablero normal o convencional, ¿no? Pero bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver la actividad o nuestra clase 17 y vamos a ver el tema tableros eléctricos. El propósito de nuestra clase es identificar los tipos de tableros, sus elementos e interpretar el diagrama unifilar. Vamos a ver el siguiente video cuál es la función de un tablero domiciliario. Hago el siguiente acápite, que no se fijen en cuanto al valor del interruptor termomagnético, sino a la disposición de sus elementos. ¿Cuáles van a ser sus elementos? Los interruptores termomagnéticos, el diferencial, la regleta puesta a tierra. Pero vamos a ver
el siguiente video. Hola amigos, en esta ocasión les voy a explicar cómo instalar un tablero eléctrico domiciliario. Acá les muestro el diagrama unifilar con los diferentes componentes que van a ser utilizados. Los valores de los componentes pueden variar dependiendo a qué tamaño sea el domicilio o casa. Por ejemplo, si es para una residencia un poco más grande, entonces estos valores van a variar. Pero para este caso les voy a explicar cómo hacer las conexiones para un domicilio común o normal. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta animación de cómo hacer las instalaciones del tablero eléctrico domiciliario. Si ustedes ven, muchachos, aquí tenemos un tablero básico, como les decía, cuyos elementos vamos a tener pues los interruptores termomagnéticos, el interruptor diferencial, y vamos a tener pues la regleta de puesta a tierra. Ahora, en un domicilio, en una vivienda básica, vamos a tener el circuito de iluminación y vamos a tener el circuito de tomacorrientes como mínimo, ¿no? Y vamos a tener, hoy en día se utiliza bastante lo que es la puesta a tierra. Bien, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a ver los tableros. ¿Qué cosa es un tablero? Pues un tablero es la parte esencial del sistema eléctrico y su fin es la distribución de energía a través de circuitos y la protección de estos en caso de eventuales sobrecargas y cortocircuitos. Ahora, estos tableros lo podemos dividir en tablero general o tablero de distribución. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Bueno, cuando hablamos de tablero general, como su nombre lo indica, controla todo el sistema eléctrico de una edificación, ¿no? Y cuando hablamos de tablero de distribución, es aquel tablero que distribuye, controla y protege los sistemas de una edificación cuyo número de circuitos es igual al proyecto en el plano y son desde el tablero general. Esa va a ser la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿qué cosas son los circuitos derivados? Pues es el conjunto de conductores que transmite la corriente eléctrica a través de las tuberías desde el tablero de distribución hasta los puntos de consumo o de salida de la utilización de energía eléctrica. Ahora, los circuitos derivados, estamos, ya aquí la definición nos dice salida de utilización de energía eléctrica. Una salida o un circuito derivado va a ser el circuito de alumbrado, ¿no? Vamos a tener el circuito de alumbrado.
Otro circuito es el de tomacorrientes, o es circuito derivado de tomacorrientes. Vamos a tener también el circuito derivado de cocina eléctrica, el circuito derivado de terma eléctrica o calentador, y vamos a tener otros circuitos como por ejemplo puerta eléctrica, circuito de intercomunicadores, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos van a ser los circuitos derivados, y cada uno de estos circuitos es protegido por un interruptor termomagnético que va a estar ubicado en el tablero de distribución. ¿Estamos, muchachos? Bien, también va a formar parte de nuestro tablero de distribución este dispositivo que está acá, que es la regleta de puesta a tierra. Esta regleta de puesta a tierra, aquí pues van a llegar todos los conductores de protección o de tierra a esta regleta, y de aquí va a salir el conductor principal. De esta regleta sale el conductor principal y va a ir a nuestro pozo, ¿no? Bien, los principales circuitos, como les dije, van a ser el circuito de alumbrado, el circuito de tomacorrientes, el circuito de cocina eléctrica, comunicaciones y otros más. Y estos circuitos, hay que decirlo, se enuncian con la letra C seguida del guión y un número que me va a indicar el tipo de circuito. Por ejemplo, el circuito de alumbrado C1, C2, circuito de tomacorrientes, y así sucesivamente, ¿no? C3, calentador, C4, comunicaciones, y siempre en el tablero de distribución tiene que haber una reserva, muchachos. No se olviden ustedes de la reserva. Bien, aquí, ¿qué cosa estamos viendo? ¿Quién me puede decir? Mario, Jake. Es el plano unifilar de una vivienda, profe. Así es, un pequeño plano de una vivienda. ¿Y qué circuito estamos observando aquí? Porque vamos a tener, Freddy nos dice el circuito de alumbrado. Muy bien, ¿no? Vamos a tener el circuito derivado de alumbrado. Y miren ustedes, aquí el circuito de alumbrado sale el C1, miren, C1. Aquí lo estoy marcando con azulito, debajo del tablero de distribución. Aquí estoy poniendo la flecha, tablero de distribución. Y va a salir mi circuito derivado C1. Miren, aquí yo tengo que mi circuito derivado es C1, que es mi circuito de alumbrado. Y si yo me voy al plano, ¿no? C1 es mi circuito de alumbrado. Si ustedes observan que en el circuito de alumbrado, como cuando hemos hecho algunas representaciones, pues hemos hablado del centro de luz, del interruptor. Por ejemplo, aquí en el dormitorio, ¿qué tipo de circuito tenemos? Observen solamente el dormitorio. ¿Qué tipo de circuito tendremos aquí en el dormitorio? Estoy encerrando con rojo. Tenemos el centro de luz A, tenemos el interruptor SA. ¿Qué tipo de instalación hay en el dormitorio? A ver si se acuerdan. A ver, Jake. Simple, profesor. Claro, simple, ¿no? Porque vamos a tener que esta S nomás que estoy encerrando con un rojo, ¿se aprecia? De repente no lo ven. Jake, ¿se aprecia? ¿No se aprecia? Sí, se ve, profe. Ya, este es un interruptor simple, ¿no? Y bueno, en los planos
a veces solamente viene el interruptor. En este caso, los centros de luz están siendo enumerados por letras y los centros de luz se enumeran por letras. Hay otros planos que los centros de luz no los enumeran, salvo que sea pues una habitación que tenga 2 centros de luz o una habitación con baño interno. Ahí enumera mucho, ¿no?, los centros de luz. Pero aquí tenemos un centro de luz, el centro de luz A, y al ingreso del dormitorio tenemos S, que es un interruptor simple A. Significa que vamos a hacer nuestra instalación utilizando un interruptor simple que va a prender la luminaria que está en el dormitorio, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la sala comedor, en la sala comedor tenemos que en la sala, se ubican, ¿no, muchachos? En la sala tenemos el centro de luz D y en el comedor tenemos el centro de luz E. Y miren, aquí yo tengo un interruptor 2SDF y voy a tener aquí, me olvidaba, el braquete F, pero aquí yo voy a tener un interruptor 2SDF. Ese 2SDF, ¿qué tipo de interruptor es? Que estoy ahí señalando con Doble, simple. es un interruptor doble simple o simple doble, muy bien, ¿no? Que va a controlar qué centros de luz. El número, la letra D y la letra F. Muy bien, la letra D y la letra F, ¿no? Un pulsador va a controlar la sala, este de acá, y el otro va a controlar pues este braquete que está en la parte exterior de la casa, ¿no? En el alero, debajo del alero. Muy bien, y vamos a tener diversos interruptores. Por ejemplo, vamos a tener aquí en el comedor, miren, S3E. Y acá abajo vamos a tener también S3E. De conmutación, profe. Es de conmutación, ¿no? ¿Y qué controla o conmuta? Solamente el centro de luz E. Ya ustedes se dan cuenta de que más o menos ya se acuerdan los diferentes tipos de interruptores que tenemos, ¿no? Aparece el simple, aparece el doble y aparece el de conmutación. Pero centrándonos en nuestro tema, aparece también nuestro tablero de distribución, y en este tablero vamos a tener que va a salir un interruptor termomagnético para este circuito derivado. Ahora, ¿cómo se selecciona un tablero general de distribución? ¿Cómo lo seleccionamos? ¿Ustedes han escuchado las clases de protección de los tableros? ¿Habrán escuchado? Quiero, no sé, de repente algún comentario, si han escuchado cuando muchas veces les he pasado videos, o siempre casi les paso videos, dicen, ¿no? Este motor o este dispositivo tiene su grado de protección IP40, IP45, IP50, IP60. Esa es la protección del dispositivo. Los tableros de distribución tendrán su grado de protección. ¿Qué me puedes decir, Jay? Sí, profe. Claro, ¿no? Vamos a tener que los tableros de distribución van a tener pues su grado de protección. Van a tener la protección contra cuerpos sólidos y la protección contra cuerpos líquidos o contra los líquidos. El líquido, les pido disculpas, no, contra los líquidos y contra los cuerpos sólidos.
vamos a tener de que cuando nos dicen un tablero, ¿no?, del grado IP40, grado de protección IP40, ¿no? ¿Qué quiere decir? El 4 es la protección contra cuerpos sólidos y el 0 es el grado de protección contra los líquidos. ¿Y qué significa cada una de estas letras? Por ejemplo, cuando hablamos de cuerpos sólidos, pues si es un 0 es sin protección. Cuando es un 1 es protección contra cuerpos sólidos superiores a 50 milímetros. Cuando es un 2 es protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12,5 milímetros. Si es un 3 es protegido contra cuerpos sólidos superiores a 2,5 milímetros. Si es un 4 es protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 milímetro. Si es 5 es protegido contra el polvo. Si es un 6 es totalmente protegido contra el polvo. Igualmente contra los líquidos. Si es 0 es sin protección a los líquidos. Si es un 1 es protegido contra caídas verticales de gotas de agua. Si es un 2 es protegido contra caídas de agua hasta 15 grados de la verticalidad. Si es un 3 es protegido contra agua de lluvia hasta 60 grados de la verticalidad. Si es un 4 es protegido contra proyecciones de agua en todas las direcciones. Si es un 5 es protegido contra lanzamiento de agua en todas las direcciones. Si es un 6 es protegido contra lanzamiento de agua similar a golpes de mar. Si es un 7 protegido contra la inmersión. Si es un 8 es protegido contra efectos prolongados de inmersión bajo presión, ¿no? Entonces, cuando nos dicen este tablero, su grado de protección es IP40, ¿qué quiere decir? El 4 va a ser la protección contra cuerpos sólidos, y me voy aquí en mi tabla. El 4 es protegido contra cuerpos superiores a 1 milímetro. O sea, mi tablero va a estar protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 milímetro. Ahora, hay que entender de que se supone que le va a caer de caída libre un cuerpo sólido. No es que agarremos una piedra y la aventemos con fuerza al tablero. De hecho, que le va a producir algo, ¿no? Pero el segundo es 0, que es protección contra los líquidos, es que no va a tener protección cuando le caiga chorros de agua, ya sea en forma vertical u horizontal, ¿no? Por ejemplo, nos pueden decir, yo tengo un tablero IP 44. El primer 4 es protección contra los cuerpos sólidos. Entonces me voy a buscar el 4 y me dice que es protegido contra cuerpos superiores a 1 milímetro. El segundo es contra líquidos. Entonces me voy al 4 de líquidos, aquí lo estoy enmarcando, y me dice que es protegido contra proyecciones de agua en todas las direcciones. O sea, este tablero está protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1 milímetro y está protegido contra las proyecciones o caídas de agua en todas las direcciones. O sea, este tablero es hermético, ¿no? Y muchas veces nosotros compramos un tablero y no nos damos cuenta o no vemos la clase de protección. O nosotros compramos un tablero. ¿Cómo compramos un tablero? A ver, ¿quién me puede decir cómo compra un tablero? ¿Lo compra por el grado de protección? No, profe, lo compramos por la cantidad de polos, de Por 12 la- polos. Exacto, ¿no? Esteban.
lo compramos por la cantidad de polos y a veces no sabemos qué cosa es un polo, ¿no? Y decimos, deme un tablero para 2 llaves térmicas, para 3 llaves, 4 llaves. Pero no pedimos un tablero según el grado de protección. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, para los que no saben cuáles los polos, por ejemplo, yo aquí al lado derecho más o menos dibujo, o estoy dibujando un interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético puede ser así. Va a tener 2 tornillos, ¿no?, en la parte superior y 2 tornillos en la parte inferior. Entonces, en esta parte ingresan los conductores. Estoy dibujando un conductor verde y un conductor azul. ¿Y qué quiere decir? Que el conductor azul es un polo, y el conductor verde es otro polo. ¿Estamos? Este interruptor termomagnético, ¿cuántos polos tiene? ¿O cuántos cables va a albergar? 2 polos o 2 cables. Van a albergar 2 cables. Esto quiere decir 2 polos. ¿Estamos, muchachos? Ahora vamos a tener interruptores que tienen 3 tornillos en la entrada y 3 tornillos en la salida, ¿no? ¿De cuántos polos será este interruptor termomagnético? ¿Será de 2 polos? ¿Será de 3 polos? ¿Será de 3 una? polos, profesor. Va a ser de 3 polos, ¿no? Porque va a ingresar un cable, 2 cables y 3 cables, ¿no? Vamos a tener que un cable es un polo, este es 2 polos y este es 3 polos. ¿Estamos, muchachos? Ahora tengan en cuenta que el tablero de distribución va a albergar a este elemento que es el interruptor termomagnético. Y los interruptores termomagnéticos van a ser va a ser de un polo, de 2 polos o de 3 polos, ¿no? Ahora vamos a tener los tipos de tablero de distribución. Estos tipos de tablero van a ser pues tableros para empotrar. Miren el grado de protección, por ejemplo, de este tablero en la marca Beticino es su protección IP40. Miren acá, IP40 con puerta, resistencia a los rayos UV. Y sabemos que los tableros para empotrar nosotros tenemos que hacer un nicho o un hueco en la pared, colocar el tablero ya sea con mezcla, ¿no? Y van a depender de nuestra necesidad. Estos tableros pueden ser de 6 polos hasta 36 polos, o depende, ¿no? Por lo general tiene una resina termoplástica autoextinguible, son de color blanco, elevada resistencia a los rayos ultravioleta, estabilidad térmica entre menos 25 grados centígrados y 85 grados, cumple con la norma IEC 60439-3, ¿no? Y estos tableros son apropiados para instalaciones en interiores. Como ya les dije, IP40, ¿no? El 4 es protección contra cuerpos sólidos y el 0 es protección contra líquidos. Luego vamos a tener los tableros de sobreponer o adosar. Mire, este tablero, su protección es IP55. Miren, aquí ya varió. Y si nos vamos a ver la protección IP55, el primer 5 es la protección contra cuerpos sólidos y el otro 5 es protección contra líquidos. Miren, 5
cuando hablamos de cuerpos sólidos, es protegido contra el polvo. IP5, protegido contra el polvo. Y el otro 5 es la protección contra líquidos, que este tablero de sobreponer está protegido contra lanzamiento de agua en todas las direcciones. ¿Estamos, muchachos? Entonces, ese tablero está protegido contra el polvo y está protegido contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? Que ustedes le avientan agua, no le van a aventar agua a un tablero en la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, si este tablero de sobreponer está a la intemperie, está propenso a que le caiga el agua de la lluvia. Entonces, ustedes saben de que cuando llueve no va a caer pues en forma vertical, sino a veces cae en un ángulo debido al viento, ¿no? Bien, vamos a tener también los tableros tipo pedestal o de gabinete. ¿Y cuál es la función del tablero de distribución? Pues la función del tablero de distribución es distribuir la energía a los diversos circuitos o ramales, según las necesidades de uso. Ahora, estas necesidades las va a hacer pues un ingeniero eléctrico, el cual va a diseñar el plano. Y la principal función del tablero es proteger a cada circuito derivado o ramal contra sobrecargas y cortocircuitos. Esa es la función principal, proteger a los circuitos derivados contra sobrecargas y cortocircuitos. Además de que va a proveer a cada instalación eléctrica, ¿no? De circuitos independientes para su conexión o desconexión, sin necesidad de afectar a otro circuito de la red. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una falla en el circuito de alumbrado, pues yo solamente voy a controlar mi circuito de alumbrado. Si tengo una falla en mi circuito o en algún tomacorriente, yo bajo mi interruptor termomagnético y controlo mi circuito de tomacorrientes. Bueno, como ya les dije, los elementos del tablero de distribución lo componen pues el interruptor o los interruptores termomagnéticos. Estos son los interruptores termomagnéticos generales, el interruptor termomagnético para cada circuito derivado, lo compone también el interruptor diferencial y la regleta de puesta a tierra. Vean ustedes, aquí tienen la regleta de puesta a tierra, ¿no? Tenemos los interruptores termomagnéticos y tenemos los interruptores diferenciales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, por favor? ¿No hay ninguna pregunta, alguna consultita, por favor? ¿No hay ninguna? Bien, continuamos entonces. Profe, una pregunta. Sí, sí. Las llaves de un solo polo, ¿en qué instalaciones se utilizan? Mira, la de un solo polo, hoy en día muy poco se utiliza aquí en... Bueno, he visto que más que lo utilizan para circuitos electrónicos, para controlar dispositivos electrónicos. En los tableros eléctricos, ¿no? Más utilizamos la de dos polos. Ahora, en una ocasión he visto que el interruptor termomagnético de un solo polo lo utilizan mucho para lo que es el control de motores eléctricos, ¿no? En el caso de las piscinas, ¿no? Para el control de las piscinas o también para el control de los interruptores horarios, pero muy poco. Si tú ves algunos videos, vamos a decir que no son nacionales, extranjeros, sí utilizan bastante ellos los interruptores unipolares para controlar cada uno de los circuitos derivados, ¿no? Aquí en Perú
la norma no especifica mucho el uso de los interruptores unipolares, más los interruptores bipolares. Ahora, si tú haces una, ¿cómo te puedo decir? Un peinado de un tablero con interruptores, ay, perdón, se salió. Tú haces el peinado de un tablero con interruptores unipolares, de hecho que Defensa Civil no te aprueba el proyecto. Profe, también he visto que hay diferenciales de un solo polo, Bueno, que están independientes ahí por un solo polo, ¿no? Polo y polo. no, aquí están los diferenciales de dos polos. No, sí, en la imagen sí digo, pero he visto en otros lugares que le ponen diferenciales de un solo polo. O sea, cada uno, ¿no? Un polo y un polo. Mira, que no existe de un solo polo. Lo que sí existe, bueno, no, ya me pusiste en duda. Lo que sí existe es que esté unificado el interruptor termomagnético con el diferencial. Viene uno solo, compacto. Tú ingresas la corriente por acá, ¿no? Y por acá es la salida. Y esta es una sola llave que es diferencial con interruptor termomagnético. Eso sí hay, pero no he visto de uno solo. Le comentaba eso porque mi papá hicimos unos trabajos en un edificio por Velasco Astete, Ya. que se llamaba Monteflor el niño, y habían de esas llaves térmicas, perdón, diferenciales de un solo polo, y habían para cada lado, para cada polo. Ya, pero por separado, pero utilizaban las dos. Claro, cada polo tenía uno aquí y otro ahí. Sí, como se ve la diferencial, pero la mitad uno y Mitad otra uno, llave mitad así el otro. pequeña. Ajá. Porque en realidad, mira, te soy sincero, ahora sí me dejaste en duda, porque el diferencial, eso lo vamos a ver en la clase, el diferencial internamente va a tener dos bobinas que va a detectar el flujo de corriente. Como su nombre lo dice, diferencial, va a trabajar bajo la diferencia de corriente, ¿no? Bueno, yo te digo que aquí en el Perú nosotros estamos un poco atrasados con la tecnología, mientras que recién estamos utilizando o se está, como se dice, ordenando la casa, pues vamos a decirle que en Norteamérica, Europa, ya esto pues tiene muchos años de aplicación y las tecnologías avanzan, ¿no? Aquí se está poniendo o se está tratando de ordenar, ¿no? Gracias a la globalización. Pero esto ya tiene muchos años atrás que se está o se ha puesto, ¿no? El código, mira, yo te digo lo siguiente. El código eléctrico, el Código Nacional de Electricidad es del 2006 y aún se sigue aplicando ese código. Mira, estamos 2021. Claro que hay algunas modificaciones, pero seguimos trabajando con ese Código Nacional de Electricidad, ¿no? Pero lo voy a buscar, ¿ah? Me ha dejado con la espina. Voy a buscarlo. Miren muchachos, aquí tenemos otro tablero, ¿no? Este es un tablero general. Aquí ya tenemos diferentes circuitos, como si ustedes observan aquí vemos un interruptor diferencial, pero este que parece interruptor no es un diferencial, es un interruptor termomagnético unipolar, ¿no? Luego vamos a tener algunos interruptores horarios, otros dispositivos,
Aquí tenemos microcontroladores también en la parte inferior, pues que van a ir acoplados al tablero, ¿no? Y lo fundamental, muchachos, vamos a tener que un tablero puede ser del tipo riel, que son los famosos riel BTDIN, eso lo vamos a ir viendo a posteriori, o pueden ser de engrape, ¿no? Pero hoy en día se utiliza bastante el riel BTDIN. Ahora, vamos a tener la selección de nuestros tableros. ¿Cómo seleccionamos un tablero de distribución? Los tableros de distribución o los tableros eléctricos se van a seleccionar según el número de polos del sistema. Y estos sistemas vamos a tener que un tablero va a ser pues de un sistema monofásico o va a ser trifásico. Miren, monofásico va a venir un 1 encerrado con un círculo y trifásico es un 3. Ahora, hoy en día vamos a tener que estos tableros pueden ser, ¿no? Como mínimo de 2 polos, 4, 6, aquí aparece 8, 12, 16, 24, pero hoy en día también tenemos tableros pequeños de 2 polos para un térmico, tanto en monofásico como en trifásico. Y van a ser según el número de polos que requerimos. ¿Y cómo vamos a identificar un tablero? Miren, muchachos, el tablero lo vamos a pedir o se va a identificar de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tener que mi tablero va a ser TG 60/218EE. ¿Qué significa estas siglas o letras? El TG significa tablero gris, ¿no? El TG significa tablero gris. El 60, que su interruptor general es hasta 60 amperios, /2 es el número de sistema, un 2 significa sistema monofásico y un 3 va a significar sistema trifásico. En este caso, 18 significa el número de polos. 18 significa que este tablero es de 18 polos. Y la letra que sigue, si es una E, o esta letra que sigue me va a decir o me va a indicar el número o el tipo de interruptor. Yo voy a tener interruptores que van a ser, si es una E es de engrape, si es una A atornillable y si es una R es de riel, ¿no? Los de engrape, los atornillables y los de riel. ¿Cuál es el interruptor de engrape? El de engrape son esos interruptores termomagnéticos o brackets, esos negros que van en los tableros colocados en las barras, engrampados, ¿no? Enganchados en las barras. Esos son los de engrape. Ahorita, bueno, tendría que salir de la reunión para mostrarles los tipos. El atornillable es similar y el de riel son los blanquitos que utilizamos en casa. A ver si me dan un ratito para mostrarles. Ya, aquí está. Miren, los de riel son estos de acá. Son los que utilizamos en nuestras viviendas, ¿no? Van en una barrita BTDIN, son de riel. Los de engrape son estos negros, ¿no? Que se engrapan en un tablero de barras, engrape. Y los atornillables son similares a los de engrape, que son los de esto de la parte inferior, pero en sus extremos aquí van unas especie de ganchos
que se colocan más o menos unos ganchitos y acaba atornillable, que se atornillan. Tienen cuatro tornillos, ¿no? Dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Cuando hablamos de los trifásicos o los de 3 polos, vienen 3 en la parte superior y 3 en la parte inferior. Y los de 2 polos vienen 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior, ¿no? Y estos son colocados pues en barras en tableros de metal, el cual hay que taladrar el tablero y ponerle pues sus pernos de metal, ¿no? Profe, Sí, disculpe, Esteban, dime, adelante. yo encontré en un tablero, bueno, así estos así grandes de metal, estos de atornillable, pero la parte en el tablero tenía como una planchita así larga que tenía unos ya fijos, unos ganchitos nomás. Entonces estos atornillables entraba ahí la parte de adelante y atrás nomás tenía los dos tornillitos. Adelante no tenía tornillos, sino adelante se engrapaba en la platina esa del tablero. Así todos iban engrapados. Y atrás nomás llevaban los tornillitos. Era otro modelo, ¿no? De atornillable, ¿no? No, igual, ya viene es como una lainita, ¿no? Así, Ajá, sí, adelante vienen ya unas rayitas así que... y justo encaja ahí. Ajá, sí, sí. Sí, sí, Vaya, encajan es la parte de igual, adelante. sí, es igual también como los de engrape, porque encaja la parte de abajo, pero arriba entran las barras de cobre, Ah, sí, sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí. También hay así. Sí, he visto, me he chocado con eso. Pues. Sí, yo no me he tenido la suerte de chocarme con ese tablero, pero sí con estos y con los de riel, ¿no? Los de riel son los más conocidos hoy en día, Sí, los que se utilizan en instalaciones domiciliarias. Los de engrape los encontramos en empresas, colegio también. colegios, ¿no? Pero ya casi estos están siendo cambiados por los de riel, porque salen más económicos. Estos son más caros. Los de engrape y atornillables son más caros. Inclusive, estos van en tableros los de engrape van en tableros de barra de cobre. Más peligroso. Claro, pero ahora los de riel también están viniendo o les están haciendo sus barras de cobre. No sé si te has tocado, Esteban. Sí, allá cuando viajamos con Jay a un colegio a Ucayali, y la instalación del colegio, a pesar de que ya tiene como, yo calculo que tendrá unos 10 años, pero tiene todas sus llaves con barras así, son de esas, de riel, pero son con Barra de barras de cobre. metal, sí, de cobre, Y con sus mangas, ¿no? Protegidas cada línea. sí, 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 yo también he colocado así esos tableros. Y no me puedo quejar, ¿ah? Están muy bien hechos, ¿ah? Ah, me estoy comiendo. Bien. Y la segunda, volvemos a lo que es la identificación de tableros. Vamos a tener que la segunda letra es el tipo de montaje, si mi tablero es adosado, empotrado o de pedestal. Ya hemos visto el tipo de interruptor, ¿no? El E de engrape, si aparece la E de engrape, si aparece la A es atornillable y si aparece la R es de riel. Ya hemos visto los tipos, ¿no? El de engrape, el interruptor termomagnético de engrape, el atornillable y el de riel. Bien, vamos a identificar algunos tableros. Por ejemplo, vamos a tener TG50/218RE. ¿Qué significa TG50? TG es tablero gris. Miren ustedes acá arriba, ¿no? Identificación del tablero. TG, tablero gris. 50, ¿qué nos indicará 50? 50 significa interruptor general hasta 50 amperios. El 2
es un sistema monofásico. 18 es un tablero de 18 polos. R, ¿qué tipo de interruptor será? Si es R, nos fijamos acá. Si es R, es riel. Este es un interruptor tipo riel, BT-DIN. Y si es E, mi tablero va a ser empotrado. ¿Estamos, muchachos? Entonces, este es un tablero gris cuyo interruptor general es hasta 50 amperios. Su sistema es monofásico de 18 polos. Es del tipo de interruptores de riel y su montaje es empotrado. A ver el 2. A ver, no sé. A ver, Antonio. Antonio, ¿estás ahí o saliste? Edith. A ver qué nos puede decir Edith. TG60/324EA. Ya, el tablero gris con interruptor general hasta 60 amperios. Muy bien. Sería trifásico. Ya. De 24 polos. Muy bien. Y allá, sería en gran P. Muy bien. En gran P y adosado. Muy bien, muy bien. Estás atenta, Edith. Te felicito. Muy bien. A ver, uno más. Mario, ¿estás ahí? Profesor. Ya, muy bien. El número 3, TG100/336EP. Tablero gris hasta de 100 amperios. Muy bien. Trifásico de 36 polos. Empotrado. No llego a de... No, la primera E es de engrape. Engrape pedestal. Y pedestal. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿No? Ahora, yo le voy a decir sincero. Nosotros pedimos un tablero con este tipo de identificación. ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿qué me puede decir Jay? ¿Qué me puede decir Mario? Creo que ustedes están en la salsa. ¿Lo piden así un tablero? No es común. Lo más común es que se pida si es empotrado o adosado, pues, ¿no? Claro, pero... Ajá. Lo más común pedimos, ¿no? Un tablero. ¿Sabe qué? Véndeme un tablero de 24 polos. Y listo. ¿No es cierto? Se acabó. Murió la chola. Que sea de plástico o sea de metal. Nada más. ¿No? Pero en realidad deberíamos de conocer cómo identificarlo, ¿no? Que no lo usamos, pero existe la forma de reconocerlo, sí. Se le va a presentar en algún momento, se le va a presentar. Es bueno siempre saber un poquito más, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sí, profe, una preguntita. Dime. Profe, normalmente los tableros que son de plástico, de PVC, son blancos, pero acá menciona tablero gris. ¿Tiene algún sentido esto? Ya, el gris es de metal. Ah, ya. ¿Y si es de plástico, tiene algún símbolo distinto? ¿Un No. nombre distinto? No, este es más que todo para los tableros de metal, tableros gris. Los otros son tableros de PVC, ¿no? Perdón. Bueno, ¿cómo seleccionamos un tablero? Ya ustedes lo han dicho, por la cantidad de circuitos que va, o la cantidad de circuitos derivados. Estos circuitos derivados pueden ser circuitos también monofásicos o trifásicos.
¿En qué caso, por ejemplo, vamos a tener un circuito derivado monofásico? Bueno, aquí vamos a ver diferentes circuitos. Vamos a tener un circuito de una iluminación o alumbrado interior. Este circuito de alumbrado es monofásico porque utiliza dos cables o dos polos. Una iluminación exterior también va a ser monofásico. Un tomacorriente, un circuito de tomacorrientes es monofásico. Un sistema de aire acondicionado. Ahora, en el sistema de aire acondicionado esto puede variar. Puede ser monofásico, el cual pueden ser dos polos, o puede ser un aire acondicionado trifásico, ¿no? Ya no vamos a decir monofásico, sino va a ser trifásico. Entonces vamos a hablar de tres. Si acá decimos trifásico, vamos a hablar de tres polos, ¿no? Va a variar de acuerdo al sistema. Una bomba de agua, en lo que es el sistema de bomba de agua, puede ser monofásica o puede ser trifásica. En este caso es trifásica y hablamos de tres polos. También vamos a hablar de un calentador eléctrico, ¿no? Monofásico, y vamos a hablar de las reservas, que puede ser monofásica o trifásica. Aquí les pido disculpas, esto no es, si estamos hablando de monofásico, no es 3, sino es 2, ¿no? Y se van a sumar los números de polos. Ahora, el tablero, ya sea adosado, empotrado o gris, se van a dar por número de polos, y estos polos van a ser pares o impares. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Serán en números pares o impares? Pares. En números pares. Exacto, muchachos, en números pares. Si esta suma me sale 19 polos, yo voy a utilizar un tablero de 20 polos. ¿Estamos, muchachos? ¿No? Hay tableros que bueno, eso depende del proyectista o del dibujante o del ingeniero eléctrico, el cual pues puede mostrar un tablero que tenga dos reservas o una reserva, ¿no? Bueno, muchachos, y Profe, una pregunta. dime. En la hojita anterior que mostró, había una bomba de agua, si no me equivoco. Acá. Ajá. La bomba de agua dice trifásico. En esta parte no figura, por ejemplo, la llave general, ¿verdad? No. Este es como decir un tablero principal, y aquí están las llaves, la llave principal del tablero. Pero tú sabes que la bomba de agua tiene su tablero muy aparte, exclusivo, con su variador. O sea que el tablero principal, el general, Este es tendría el que ser trifásico, ¿verdad? Claro. Aquí más que todo es la cantidad, ¿no? Aquí le falta, por ejemplo, lo que yo quiero que ustedes entiendan, aquí en este circuito, en este cuadro, le falta el interruptor general. Eso es lo que tú me quieres decir. No está. Aquí estamos hablando de circuito nomás. Circuitos. Si tú ves los circuitos que pueden haber, ¿no? Y el tipo puede ser monofásico o puede ser trifásico. Porque vamos a tener que en un tablero va a ir el interruptor general, va a ir el circuito de iluminación. Ahora, el circuito de iluminación puede ser circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4. Vamos a tener que en un tablero pueden haber varios circuitos de iluminación. ¿No es cierto? Claro, claro, como por zonas, pues, ¿no? De repente. Claro, zona. Cocina, ¿no? Si es un área más grande. Exacto. Tomacorriente, por ejemplo, tomacorrientes sala, por ejemplo, tomacorrientes 1, tomacorrientes 2, tomacorriente de cocina, tomacorriente de repente. Aquí nos falta también lo que es lavandería,
no, la lavandería, nos falta la terma, no, y aquí estamos viendo un sistema de aire acondicionado. Ahora, en una vivienda podemos tener un aire acondicionado. Yo he visitado viviendas que tienen 3 aire acondicionados en una vivienda, ¿no? Y estos son monofásicos. Entonces va a haber una llave para aire acondicionado 1, aire acondicionado 2, aire acondicionado 3, ¿no? Luego también vamos a tener calentadores eléctricos independientes. Eso cuando usan calentadores, ¿no? Otros utilizan terma. Por ejemplo, yo tengo un cliente que le gusta utilizar la famosa rapiducha en sus cuartos. En su casa tiene 3 baños y cada uno de los baños tiene su rapiducha. Yo le digo, ¿por qué no has puesto agua caliente? No, me dice, en la casa de mi papá tenían ese sistema con la tubería, ¿no? Con la terma. Y era un problema porque la terma se picaba, se malograba, se atoraba. Y no, me dijo, profe, no, yo prefiero estos calentadores que son más prácticos. Bueno, donde manda capitán, no manda marinero. ¿O me equivoco, Jay? Tú habrás visto que algún cliente te dice, ¿sabes qué? Maestro, quiero yo un tomacorriente debajo de mi cama, y tú le dices, pero señora, ¿por qué? Yo quiero, maestro, y no se preocupe, póngamelo ahí. Y uno tiene que cumplirlo. ¿Sí o no? Sí, caballero, porque si no, no paga. Exacto. No, pero sí, he visto eso, ¿no? Por ejemplo, también he visto de que en vez de calentador eléctrico, ponen estufas, ¿no? Estufas eléctricas que van conectadas al tomacorriente de frente, ¿no? Y eso, a veces no es muy recomendable porque son 2000 watts, ¿no? De todas maneras, sí quieren ponerlo, ¿no? Entonces ya uno tiene que hacer esa zona, cablearla con un cable más grueso. Exacto, ¿no? Eso es lo recomendable. Inclusive en los dormitorios, en los closets, ponen el deshumedecedor, ponen un tomacorriente para el deshumedecedor, ¿no? Son cositas que se van aprendiendo con la praxis, ¿no? Antes no le ponían, ahora le ponen un tomacorriente para el deshumedecedor, para que no se honguee la ropa, los sacos, el terno. Listo, muchachos, ¿alguna preguntita más? Bien, ¿y cuál es la ficha de tarea? Uy, yo soy bien cargoso con las tareas, ¿no? Van a decir, profe, bien cargoso con la tarea. Me he olvidado de... Miren, la tarea es sencilla. La ficha de tarea dice, solamente completa el número de polos del tablero tomando como referencia la cantidad de interruptores que van a ir puestos. Entonces, van a ir puestos estos interruptores, esta cantidad. Ahora, solamente ustedes tienen que ponerme en el tablero a comprar para esta cantidad de interruptores termomagnéticos será de ¿cuántos polos? Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá tenemos 9 polos. ¿De cuántos polos compraré mi tablero? Ustedes simple y llanamente le ponen un 10, ¿no? De 10 polos. Ahora, yo no quiero que ustedes se queden con esto, muchachos. Porque aquí, en estos tableros, ¿qué le falta? Este señor de acá. El interruptor diferencial. Porque en un tablero no solamente van a ir los interruptores termomagnéticos, sino hay que incluirle los diferenciales. Y los diferenciales también cuentan, ¿no? Por ejemplo, en este tablero que tenemos aquí abajo, ¿cuántos polos serán? 2, 4, 6, 8, 10. El tablero a comprar será de 10 polos, ¿no? ¿Por qué? Hay que sumar los polos del diferencial. El diferencial, en este caso, que es de 40, van a ingresar 2 conductores o 2 cables, que son un polo y el otro es otro polo, pues vamos a hablar de 10 polos, ¿no?
y luego desarrollar esta identificación de tableros, nada más. Esta es la ficha de tarea del día de hoy, muchachos. ¿Alguna preguntita? Disculpe, profesor. Sí, Frank, adelante. En la última que dice desarrolla la selección, los siguientes tipos de tablero. ¿Hacemos un ejemplo de cada ejemplo? A, B, C. ABC. No, pero no Cada es necesario que lo hagan así, ¿ah? No es necesario que me lo hagan así, ¿ah? Puede ser recto. Tablero gris, interruptor coma, le pueden poner coma, tablero gris, coma, interruptor general de 30 amperios, le ponen un slash, sistema monofásico, coma, de 18 polos, el tipo de interruptor es de riel y el montaje del tablero es empotrado. Nada más. No sé, Frank, respondí a tu pregunta. Sí, adelante. Una pregunta, una consulta, profesor. En la pregunta 1, acá no la veo ahí en el tablero. Ya. Dice, completa el número de polos del tablero tomando como referencia la cantidad de interruptores que van a ir puestos. Pero ahí no hay diferencial. ¿Tengo que aumentar el diferencial? No. Solamente este es un tablero, vamos a decir, en una casa populorum. Así. Ya. Va a ir estas llaves. Entonces, Ya. acá esta respuesta es la A. La A, esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Estamos? Cuentan ustedes los polos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De hecho que son 9 polos, pero ¿tú vas a poner 9 polos acá? Claro, no, pues. Tendrá que ser 10. 10. ¿Correcto? Ajá. 10 polos. Bien. Ahora, Ya. la de abajo, ¿no? Que dice, cuentan ustedes los polos, aquí con el diferencial incluido, y la respuesta la ponen en la B. El tablero a comprar será de 2, 4, 6, 8, 10 polos. Ya le dije la respuesta, 10, 10.